Esto es lo que sucederá muy pronto en el mundo y en el universo. La segunda venida de Cristo está muy cerca. Al observar las noticias sobre lo que está sucediendo en el planeta, con tantas catástrofes, terremotos, guerras, hambre, enfermedades, confusiones políticas, desaceleración de la economía, globalización, encarecimiento de precios, proliferación de la pobreza, sequía de los ríos y lagos, calentamiento global, el huracán serio que está golpeando en este momento todo el Golfo de México y está a punto de entrar a los Estados Unidos de América, en el estado de Florida. Muchos más tópicos, muchos más temas que pudiéramos estar alimentando de las noticias que están sucediendo en este momento en el planeta. Pues ya estas noticias son el preámbulo de lo que va a suceder pronto. Pero no solo por las noticias, sino que la profecía bíblica se está cumpliendo. ¿En qué irá a parar el mundo? Nos ponemos a pensar. Yo me pongo a pensar, ¿en qué irá a parar este mundo? ¿Acaso estamos ya cerca del fin? Y es que cada vez más constantemente ocurren tragedias inesperadas que ninguno de nosotros podría predecir exactamente qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Cada día cambia el mundo constantemente y radicalmente. Cada día el mundo cambia tanto e impacta la vida de todos los seres humanos que es difícil tener una predicción exacta de lo que va a ocurrir mañana. Afortunadamente, los que creemos en Jesucristo podemos estar tranquilos y acudir a la palabra de Dios, a la palabra profética más segura, la cual es la Biblia, para saber qué es lo que va a suceder pronto, qué es lo que está manifestado en las Escrituras para el tiempo final. Nuestro pasaje de estudio, Apocalipsis 22, 6, 19. En este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Apocalipsis 22, 6 al 19. Quizá hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. Yo he escuchado desde que era niño. Mi papá predicaba en la iglesia desde que yo era niño y decía: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. De hecho, muchos rótulos en las iglesias se ponían en los templos y decían: Cristo viene pronto. Campañas evangelísticas en los campos de fútbol: Cristo viene pronto. Y bueno, y decimos: ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene pronto si yo ya tengo 50, 60, 70, 80 años y Cristo no viene? Claro, Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Lo que pasa es que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos al pasaje de estudio. Apocalipsis 22, 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Juan está escribiendo, ¿no? Y dice: el ángel le dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, está clarísimo. Apocalipsis 1.1. ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? No lo tengo aquí buscado ahora, pero en la mente más o menos. Y dice, esta es la revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22.6 está diciendo exactamente lo mismo, ya casi al final, porque Apocalipsis tiene 22 capítulos nada más. Y dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar ¿a quién? A sus siervos. ¿Qué cosa? Las cosas que van a suceder pronto. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un detalle exhaustivo de las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder pronto. En este pasaje nos damos cuenta que el ángel quiere dejar muy claro a Juan que esta profecía es fiel y verdadera. Por eso es que empieza diciendo 22.6, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, luego indica que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel como mensajero para mostrarnos a nosotros, sus siervos. Hermanos, nosotros somos los siervos de Dios. Imagínense, Dios envió a su ángel para que hablara con Juan, para que nos escribiera a nosotros, los siervos de Dios, las cosas que van a suceder pronto. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son las cosas que van a suceder pronto, hermanos? Bueno, una de las cosas más importantes que va a suceder pronto, la más importante, no hay otra más importante, es la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 22.7 lo dice. Dice: he aquí vengo pronto. Amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria a Dios. En el 22.6 dice: estas son las cosas que van a suceder pronto y que nos la manifestó a nosotros por medio de su ángel.
y la pluma de Juan. Y en el 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. Amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, Cristo viene pronto. La Biblia lo dice, Cristo lo dijo por medio de su ángel a Juan. Cristo viene pronto. Eso es lo que está profetizado y ese es el evento más grande que va a suceder en el universo y en el multiverso, la segunda venida de Cristo a este planeta Tierra. Pero el pasaje leído no solamente dice que Cristo regresará pronto, dice otra cosa. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que punto número 1, Cristo vendrá. Punto número 2, bienaventurados serán los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, aquí hay dos cosas importantes. La primera, Cristo viene. La segunda, guardemos las palabras de la profecía de este libro. Si no, no vamos a ver a Cristo. Hermanos, hoy es el día de acercarnos al Señor. Hoy es el día de dejar el pecado atrás. Hoy es el día de dejar al mundo y las pasiones de la carne. Hoy es el día de empezar a guardar las palabras de la profecía de este libro, que es la palabra del Señor. ¿Qué significa guardar las palabras de la profecía de este libro? Simplemente significa obedecer. Eso es lo que significa. ¿Y obedecer qué? La palabra del Señor y puntualmente las profecías. La palabra de la profecía de este libro refiriéndose al Apocalipsis según la pluma de Juan. Sigamos leyendo. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, qué maravillosa palabra. Juan termina extasiado, hermanos, en la isla de Patmos. Después del éxtasis, Juan termina extasiado, literalmente abrumado, sorprendido y emocionado porque Cristo viene pronto. Y Juan quiere adorar al ángel porque el ángel ha estado frente a él dándole todas las palabras de la profecía, y Juan se tira a los pies del ángel, se postra para adorarlo, y el ángel le dice, no, mira, no lo hagas. Le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Ay, hermano, qué maravilla. Y le dice, adora a Dios. Hermanos, solo a Dios tenemos que adorar. Juan estaba sorprendido y quiso adorar al ángel que le mostraba esto, pero no adores a nada más. No te postres ante nadie más, mucho menos ante imágenes que no tienen vida en sí mismo. No, ni ante hombres, no, ni ante supuestos apóstoles, supuestos profetas, no, ante nadie más, no, ni ante el líder mundial de X o Y religión, no, adora a Dios. El ángel, siendo ángel, no quiso que Juan le adorara, porque el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de esta profecía, de este libro. Adora a Dios. Hermanos, vamos a San Juan 21, 24. ¿Qué dice Juan 21, 24? Una frase maravillosa para recalcar. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan es un discípulo de Cristo, un apóstol de Jesucristo y un profeta de Jesucristo que está escribiendo y dice, yo mismo estoy dando testimonio que estas palabras son verdaderas. Juan mismo escribió en la primera, segunda, tercera carta de Juan. No solamente escribió San Juan, sino escribió las cartas de Juan. Juan el evangelista, Juan el apóstol, Juan de Patmos, como le quieran llamar, ¿no? La primera carta de Juan, primera Juan 1, 1 al 4, ¿qué dice? Miren, primera Juan 1, 1 al 4. Es maravillosa la lectura. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está maravillado con la presencia de Jesucristo en su vida por haberse encontrado con Cristo, por haber sido discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, escritor de la profecía de Apocalipsis, que Juan nos
solamente escribe Juan, sino que escribe Apocalipsis, y en esta primera carta de Juan está maravillado diciendo: esto es para que nuestro gozo sea cumplido, que todo esto lo escribimos y nos mantenemos en comunión. El apóstol Juan estaba impresionado por todas las revelaciones que el ángel estaba mostrando. Leamos de nuevo, hermanos, Apocalipsis 22, 8, 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel y que me estaba mostrando estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, qué grandeza, qué grandeza. La grandeza está en la sencillez, dice un dicho, ¿no? Qué grandeza la del ángel, ¿no? No permitió ser adorado por Juan. Le dijo: no, yo no merezco nada. Adora a Dios. Bueno, iba a decir algo, pero mejor mejor lo voy a decir, y, aunque lo corte del video. Estamos viendo en este tiempo gente que adora o casi adora o endiosa a los hombres, ¿no? Y que salen por ahí hombres mencionando los nombres de otros hombres para hacer milagros y maravillas. Hermanos, esto es ridículo. Solamente Dios es el poderoso, solamente Dios es el rey, solamente Él es el único que merece toda adoración, toda honra, toda gloria, ninguno más. Los ángeles, hermanos, son consiervos nuestros. ¡Qué maravilla! Queda claro, hermanos, que ellos son consiervos nuestros y vienen para dar mensajes de parte de Dios, como el ángel mensajero en Patmos. Sigamos, Apocalipsis 22:10. Dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El propósito del ángel para decirle a Juan que no sellara las palabras de la profecía de este libro es para que todos pudiéramos leer. No selles las palabras, quiere decir no las selles, déjalas abiertas para que todos puedan leer las palabras de la profecía de este libro. Sigamos, Apocalipsis 22:11. Es un texto confuso para la teología, vamos a tratar de explicarlo. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué está hablando el texto? El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo practique la inmundicia todavía, sea inmundo todavía. ¿Qué está hablando? En síntesis, lo que este pasaje está indicando no es difícil de explicar, es confuso, pero no es difícil. Está indicando, hermanos, algo que es serio, pues la explicación es que si una persona, después de haber conocido lo que Dios ha hecho y va a hacer en el mundo, esa persona persiste en rechazar a Dios y endurece su corazón, solo tiene una opción, solo le queda una opción de seguir adelante en su vida hacia la perdición eterna. El que es injusto, sea injusto todavía. De hecho, como ya hemos visto a lo largo de Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, más blasfemo, más provocador. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo practique la inmundicia todavía. O sea, los pecadores van a ser más pecadores todavía, porque conociendo la verdad de las Escrituras, algunos que ya lo conocieron volvieron a su vómito como el perro vuelve a tal vómito, ¿no? Y entonces ya no tiene remedio, se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y ya solo queda seguir su propio malvado camino que terminará en el tormento eterno. Hermanos, Dios nos llama continuamente al arrepentimiento. Dios nos llama a nosotros que somos pecadores a arrepentirnos, pero las Escrituras nos advierten de que puede llegar un momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona. Aquel que reprendido endurece su cerviz, de repente será castigado y no habrá para él medicina. El mismo Señor Jesucristo, cuando se refirió a los fariseos, dijo: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Mateo 15:14. Y es que el ser humano tiene la tendencia a querer vivir como le da la gana, hermanos. Pero es triste que cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su malvado corazón, porque ese punto ya no tiene retorno, ellos siguen y siguen y siguen con sus malvados planes. Bueno, avancemos. Apocalipsis 22, 12, 13. He aquí yo vengo pronto, amén, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¡Qué maravilla!
Dios aquí, hermanos, deja en claro que Jesucristo vendrá de nuevo. Dios, por medio del ángel, por medio del Espíritu Santo, inspirando a Juan en la isla de Patmos, deja claro y dice Cristo: he aquí yo vengo pronto, el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo. Galardón es un premio. Hermanos, nosotros no merecemos ese premio, ¿sabían ustedes? Nosotros merecemos el castigo eterno, de verdad. Nosotros somos tan pecadores que no merecemos el galardón, no merecemos un premio. Merecemos el castigo. Piensa tú cuántas veces has pecado, cuántas veces has transgredido la ley de Dios, cuántas veces has ofendido al Señor, cuántas veces has cometido pecado. Todos los días prácticamente y casi siempre estamos transgrediendo, estamos pecando, estamos haciendo cosas que desagradan a Dios por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros actos, etc. Hemos pecado, no merecemos el galardón. Pero la salvación no es porque merezcamos, queridos. La salvación, si fuera por merecimiento, todos estaríamos en el infierno. Pero la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Y el regalo de Dios lo está escribiendo Apocalipsis 22, 12, 13. Dice: he aquí vengo pronto, dice Cristo, y mi galardón conmigo. Mira, Cristo tan maravilloso en su eterna inmensa gracia nos galardona. No lo merecemos. Para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Hermanos, Cristo va a venir con un galardón, con un regalo para recompensarte a ti y a mí, según sea nuestra obra. Y luego Cristo sella diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada antes de mí ni nada después de mí. Todo está adentro de mí. Nada de la historia está antes ni después de mí. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Querido, ¿estás sirviendo a Dios? Dice el pasaje que Cristo vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Estás sirviendo a Dios? No es cosa de la iglesia local, no es cosa de la iglesia bíblica de Guatemala pedir que sirvamos. No, hermanos, el servir a Dios es una obra que hacemos para el Señor. ¿Estás hablando de Cristo con otros? ¿Estás testificando? ¿Estás dando a conocer las maravillas de Dios? ¿Estás diciéndole al pecador que se arrepienta? ¿Estás presentando el evangelio con otros? Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra? Vamos a primera carta a los Corintios. Vamos a ver qué escribe Pablo. Primera Corintios 3, 11 a 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te das cuenta? No es Pedro el fundamento. No es Pedro. No es Pedro. Es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, ¿qué obra estás edificando tú? ¿Estás trabajando con oro, plata y piedras preciosas? ¿O estás trabajando con madera, heno y hojarasca? Eso es lo que está mencionando Pablo en Corintios, ¿no? Dice, versículo 12, 3:12, 1 Corintios: y si sobre este fundamento, Cristo, sobre Cristo, alguno edifica oro, plata o piedras preciosas, el fuego las probará. Si el fuego prueba el oro, la plata y las piedras preciosas, obviamente no les pasa nada. O sea, el oro se hace líquido, ¿no? Estos metales mencionados se hacen líquido, pero siguen siendo metales preciosos. Ok, pero si edificare con madera, heno y hojarasca, eso se quema. Eso se quema. Eso ya no sigue siendo como el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso se quema. Y dice el 14, si permaneciere la obra del que sobreedificó, si permaneciere oro, plata y piedras preciosas, ¿no?, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, madera, heno y hojarasca, él sufrirá pérdida, pero se salvará, aunque así como por fuego. Hermano, ¿cuál es la obra que estás haciendo tú para el Señor? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Estás trabajando para atraer almas para Cristo? ¿Estás haciendo buenas obras dignas de arrepentimiento?
recuerda que tus obras serán probadas y el fuego las probará. Hermanos, no vayan a creer que es cosa de la iglesia que sirvamos. No, el Señor nos manda a servir. Y el pasaje dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, el primero y el último. Hermanos, vamos a terminar. Apocalipsis 22, 14, 16. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Hermano, ¿has lavado tus ropas en la sangre del Cordero? Si es así, eres bienaventurado. Tendrás derecho al árbol de la vida, no porque lo merezcas, sino por gracia del Señor. Tendrás derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Yo quiero eso, yo no quiero perderme eso. Pero los perros estarán fuera. ¿Por qué dice los perros estarán fuera? Los perros eran los gentiles en la antigüedad, eran las personas inmundas, eran las personas que no, se les llamaba así. Los perros estaban rondando los basureros, comían literalmente de la basura del basurero. Los perros estaban ahí en la calle, perros de la calle, perros callejeros. Y así se tipificaba a los gentiles también, los perros. Pero gracias a Dios ya no somos perros, ya somos salvados, regenerados por la sangre de Jesús e invitados a la mesa del Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, dice, para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, qué maravilla. Jesús es la raíz de David. Lo que indica es el origen de su existencia como persona, así como que también es el creador de la dinastía y del linaje de David. Por otro lado, Jesús también era descendiente del rey David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter mesiánico. Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esa estrella anunciaba la llegada del día, y del mismo modo que con la llegada de Jesús se pondrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso amanecer en su reino eterno. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando esa estrella alumbre aquí en la tierra, Cristo vendrá por segunda vez y nos levantará, y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Queridos, lo que está a punto de suceder es que Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? La clase para la otra semana. Este es el final de Apocalipsis. Nuestro querido hermano Ernesto tiene problemas de conexión a la internet. Desde anoche que estábamos en una reunión, algunos hermanos de la iglesia, él tuvo problemas de conexión, pero no sé si está conectado, pero está hermana Karina y está hermano Abel, están los demás hermanos. Así que, hermana Karina, primero las damas, vamos con usted, luego hermano Abel y luego los que quieran participar. Bienvenidos, hermanos, Cristo viene pronto. Hermana Karina, adelante, la escuchamos. Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Pues, pastor, aquí buscando lo del tema y lo que usted nos decía, pues de la primera venida de Cristo es mencionada 125 profecías en la Biblia, y estaba viendo de que de la segunda venida son mencionadas 329 veces en toda la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento 129 veces y en el Nuevo Testamento 200 veces. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, si la Biblia lo dice, yo lo creo, ¿verdad? Y es algo que, pues, como un eslogan que he tomado yo para mi vida, ¿verdad? Si está en la Biblia, pues hagámoslo, ¿verdad? Si no, no. Y parte de lo que usted mencionaba, pastor, nosotros los humanos nacemos con naturaleza de pecado. O sea, la tendencia que tenemos a hacer desde que nacemos es inclinarnos hacia el mal. Y pues al aceptar a Cristo en nuestro corazón, pues estamos cambiando esa naturaleza y estamos nadando en contra de esa naturaleza. Por eso es que para nosotros es difícil obedecer, pero en el Señor todo lo podemos hacer. Entonces, esa es mi aportación, pastor. Perdone que tan corta, pero sí, Amén. le quería mencionar eso, ¿verdad? Porque me llama la atención tantas veces que es mencionado la segunda venida de nuestro Señor. Y pues leamos la Biblia
para que nosotros podamos, pues, ver esa luz de su Amén, anunciado. hermana Karina. Lo que usted dijo es maravilloso. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, ¿no? Si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque es palabra de Dios. Hermano Abel va a hablar. Antes de que hable hermano Abel, denme unos 2 minutos. Les voy a contar esto. Lo que dice hermana Karina me tocó mi corazón. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Una vez, yo ya creo que ya se los dije, una vez un supuesto apóstol me dijo, yo estaba predicando en su templo y después de la predicación pasó y me dijo, Andri, dice el Señor que te vas a México, dice el Señor que te vas a México, de aquí a un año estarás en México. Bueno, yo no dije nada, pues solo le dije, pues órale, va. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. De aquí a un año no estuve yo en México, de hecho yo no conozco la Ciudad de México, solo fui a México por tierra aquí a Chiapas y hasta este sector. Bueno, entonces, un año después le dije al apóstol, el supuesto apóstol, mire, aquí estoy en Guatemala. Y me dijo, se le había olvidado a él que me había dado una palabra. Pues usted me dijo, dice el Señor que te vas a México y que dentro de un año estarás en México. Y mire, estoy aquí, le dije yo. Ah, es que no creíste, me dijo. Como no creíste, Dios no tuvo opción para cumplir la palabra en ti. Y le dije, no, 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 momento, le dije. Mire, si Dios lo dijo, le dije, crea yo o no crea, sucede. Si Dios lo dijo, sucede. O sea que si usted me dijo, te vas a México, dice el Señor, o sea que a usted Dios no le habló, le dije. Usted me mintió, Dios no le habló, ¿verdad? Le dije. Fue idea suya, le dije. Porque si Dios lo dijo, se cumple. Le dije entonces lo que dijo hermana Karina. Eh, Cristo anunció, los profetas anunciaron que Cristo vendría como Mesías y vino. Y la Biblia anuncia que Cristo regresará y regresará. Crea yo, le dije, o no crea, Cristo vendrá, le dije. Crea yo o no crea. Dios no está supeditado a lo que yo crea. Dios va a cumplir su palabra. Si está en la Biblia, se cumplirá. Si Cristo dijo, regresaré, regresará, le dije. Si Dios le dijo a usted, te vas a México, ¿y por qué no me fui? Porque no se lo dijo, le dije, era invento suyo. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Oye, solo quería decir esto, acotando las palabras de hermana Karina. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Y si no, tengo mis reservas. Hermano Abel Guerra, perdone que le quité el tiempo. Adelante. Muchas gracias, bendiciones a cada uno. Respecto a la venida del Señor, hermanos, los versículos que no debemos olvidarnos nunca es segunda Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9, y por eso lo leo de nuevo, porque en una oportunidad ya lo leí acá. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Leyendo esta palabra, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Es difícil acertar cuándo serán los últimos 7 años de la tribulación final, antes de que Jesucristo ponga su pie en el monte de los olivos, como lo dice el profeta Zacarías en su capítulo 14, y como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. O sea, Jesucristo pondrá su pie en el monte Sión y en el monte de los olivos, dice la Biblia. Pero la Biblia también dice, como ya hemos dicho, el día y la hora, ni aún los ángeles en los cielos lo saben, dijo Jesucristo en Mateo 24:36. Pero también en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y para eso estamos nosotros acá, para pedirle al Señor que en su misericordia nos ayude a entender su palabra, ¿verdad? Y porque Dios en su palabra siempre revela sus secretos a sus siervos. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice, no, dijo el mismo Dios, palabra de Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así dijo Dios, 120 años. La clave o la respuesta de cuándo aproximadamente será el tiempo del fin
está en esta cita bíblica en Génesis 6:3. Pero es de tratar de interpretar qué fue lo que Dios quiso decir con eso, de que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo Dios, porque él es carne, pero serán sus días 120 años. ¿De quién estaba hablando? ¿De los hombres del tiempo de Noé o estaba hablando del hombre en general? Veamos. Otras interpretaciones dicen se refería que a partir del diluvio ya las personas solo iban a vivir 120 años, pero eso se descarta cuando en el mismo Génesis capítulo 11 podemos ver que el papá de Abraham vivió 205 años y el mismo Abraham vivió 175 años y ellos vivieron después del diluvio, ¿verdad? Por lo tanto, no se refería a que los humanos iban a vivir solo 120 años, sino entonces eso se descarta. La segunda posibilidad es que Dios se refería a la generación de Noé, ¿verdad? De que por tanto pecado que ya había, entonces Dios solo les iba a dar una oportunidad de arrepentimiento de 120 años. Esa es la otra interpretación que se hace, que podría tener fundamento, ¿verdad? Porque desde el momento que Dios dijo que iba a mandar el diluvio, no lo hizo de un día para otro, sino llevó su tiempo. Puede ser que se refiera a que pasaron 120 años desde que Dios dijo que iba a destruir a esa humanidad por diluvio, y que esa sea una probabilidad. Pero la tercera probabilidad es de que Dios se refería al hombre en sí, a la creación de Adán, ¿verdad? Porque al final no murió la creación de Adán con el diluvio, ¿verdad? Porque Dios permitió que Noé y sus hijos engendraran hijos y actualmente pues ya sabemos que hay vemos miles de millones de personas en la tierra. Entonces, esta tercera probabilidad es lo más seguro que Dios quiso decir, que solo permitiría que los hombres con la naturaleza pecadora de Adán vivieran únicamente 120 años, porque Dios dijo, mi espíritu no puede contender con la naturaleza pecadora del hombre todo el tiempo, ¿verdad? Sino serán sus días 120 años. Pero días de qué? De 360, perdón, años, 120 años, de 365 días cada año. No, porque ya leímos, por eso quise leer segunda Pedro antes, ¿verdad? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios se refería en el tiempo de Dios, en 120 años no literales, no 120 años nuestros de 365 días cada año. Para eso, tratemos de interpretar qué quiso decir Dios al respecto. Primero, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, al leer este texto, nos estamos dando cuenta que Dios hace dos separaciones del ser humano. La separación de la generación de Adán, que termina cuando ya empieza la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo, por medio del segundo Adán. Entonces, eso es lo que en lo personal trato de interpretar, de que Dios hace la separación de la generación de Adán, termina cuando resucitan los muertos en Cristo. La promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la podemos encontrar en las cartas de Pablo, ¿verdad? A los Corintios y a Tesalonicenses, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, Pablo dijo, luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, desde ahí empieza la otra parte donde termina el pecado del ser humano, ¿verdad? El pecado con el que Dios no podía lidiar termina cuando ya empieza la resurrección de los muertos en Cristo, por medio del segundo Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que pidámosles al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude, nos bendiga y nos permita estar siempre listos para que cuando la resurrección de los muertos en Cristo sea,
si nosotros ya hemos muerto, que también nosotros podamos resucitar. Y si estamos vivos, pues que el Señor nos permita también que juntamente con los muertos en Cristo recibamos a Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermano Abel. Gracias por su aporte, excelente. Gracias por su aporte, hermana Karina, hermano Abel Guerra. Hermanos, quiero decirles algo. No estamos poniendo fechas a la venida de Cristo, eso nadie lo sabe. El día y la hora solo lo sabe el Padre, ¿verdad? Ni Jesucristo en su humanidad lo sabía cuando él dijo, no, solo lo sabe el Padre, ni los ángeles lo saben, ¿no? Y por eso es que San Mateo 24 al final dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ok, partiendo de la idea que no sabemos, porque es cierto, no sabemos, pero quiero llevarlos a esta reflexión. Véanme con atención y escuchen con atención esta reflexión. Fíjense que acabamos de ver el 666 hace unas clases y mirábamos que el 6 es un número de hombre, pero el 7 es un número perfecto, el número de la perfección. Quiero llevarlos a esta reflexión. Miren las ráfagas que han pasado de tiempo. Llevamos 6,000 años de historia. Fíjense, de la era, digamos, bíblica, ¿no? Vean, desde Adán hasta Abraham, 2,000 años, ¿verdad? Y ahí sucede la creación y el Edén, el diluvio, la Torre de Babel, el llamado de Abraham, etc. 2,000 años. De Abraham a Jesucristo, otros 2,000 años. El nacimiento de Isaac, el éxodo, los reyes de Israel, los profetas, el nacimiento de Jesús. Van 4,000 años. De Jesucristo a nuestros días, 2,000 años más, ¿no? La expansión del cristianismo en el mundo, la formación de la iglesia, la historia de la iglesia y la espera de la segunda venida. Van 6,000 años, ¿no? Y se van a cumplir ahora, probablemente como en 2033, entre el 33, 36, más o menos dependiendo cómo fue el conteo en la época inicial de Jesucristo, si se empezó a contar desde que él asciende al cielo, etcétera. No sabemos si se perdieron ahí 1, 2, 3 años, no sabemos en el conteo, ¿no? De nuestro almanaque. Pero bueno, de Adán a Abraham, 2,000 años, ¿verdad? De Abraham a Jesucristo, 2,000 años. De Jesucristo al presente, 2,000 años. Y falta el reino milenial, 1,000 años, ¿no? Entonces quiere decir que probablemente, hermanos, al cabo de estos 6,000 años, viene Cristo. Y entonces ya el reino milenial. Hermano Abel, le doy la respuesta y luego los hermanos Héctor y Araceli. Adelante, hermano Abel. Perdonen lo que les dije, pero yo creo que es algo fantástico de analizar, ¿no? O sea, es algo fantástico, es algo lindo, ¿no? Hermano Abel, adelante. Sí, muchas gracias. La verdad que estos temas son tan profundos y tan largos, ¿verdad? En lo personal, les quería comentar, cuando también habla de que son 120 años, en Génesis 6:3 que leímos, también hay una interpretación que dice que son 120 años de jubileos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jubileo era cada 50 años. Después de 49 años, según la Biblia, según Levíticos, debía haber un año de jubileo. Y por lo tanto, algunos interpretan de que se refería, cuando dice 120 años, 120 años de jubileos. Y si fuera así, eso significa 120 años por 50. 120 por 50 nos da 6,000, ¿verdad? Que es Sí. lo que el pastor Andrés está diciendo, ¿sí? Justo, Entonces, justo 6,000. Ajá, sí, correcto. Y después de cumplir los 6,000 años, así como Dios estableció que después de cada 6 días había un reposo, un séptimo, entonces se interpreta que después de 6,000 años va a haber un reposo de 1,000 años, pero ese reposo será porque Jesucristo reinará, ¿verdad? Así se interpreta. Pero hay otro asunto importante. ¿Cuándo definimos, cuándo terminan los 6,000 años? Es el tema difícil de interpretar. Claro. ¿Por qué razón? Porque los calendarios han sido cambiados muchas veces. La Biblia dice de que el anticristo cambiará los tiempos y la ley, los tiempos. Entonces nos confunden con las cuentas de nuestros años. Pero podríamos tomar alguna interpretación
que nos podría servir de base, como el calendario hebreo, por ejemplo. El calendario hebreo podría ser uno de los más exactos, no el más exacto en mi opinión, pero posiblemente sea uno de los más exactos. En el calendario hebreo, ahorita entre los primeros días de octubre de este año 2024, ellos empezaron el año 5785. Eso lo podemos encontrar en internet, cualquiera que lo quiera buscar. ¿Qué año empezaron los judíos en su calendario hebreo ahorita en octubre de 2024? El año 5785. Si fuera así, para el año 6000 estaríamos llegando al año 2240. ¿Por qué digo esto? Para siempre ratificar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que el día y la hora nadie sabe, solo el Padre, para que no nos vayamos también a ir por una fecha así muy radical, ¿verdad? En la que de repente, sino dejemos siempre las probabilidades a que hay márgenes de errores, ¿verdad? Entonces, supongamos que el calendario hebreo tiene error de unos 100 años. Los 6000 años no se cumplirán en el 2240, sino en el 2120. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que estamos a las puertas. Estamos en mi opinión, estamos en el último siglo para que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se dé en base a lo que a las cuentas que estaba yo compartiendo con ustedes, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Abel. Qué impresionante. Ya lo busqué mientras usted decía, aquí está en mi teléfono. ¿Cuándo es el Año Nuevo Judío 2024 y en qué se celebra durante el Rosh Hashanah? La comunidad judía celebra desde el 2 al 4 de octubre de 2024, marcando el inicio del año 5785 con introspección y plegarias. Bueno, ahí está el Año Nuevo Judío. Rosh Hashanah es una festividad profundamente arraigada en la tradición judía y le dan inicio al año 5785. Bueno, hermanos, estoy, como dice hermano Abel, creo que estamos en el fin del siglo. Pero no nos vamos a confundir, no vamos a tratar de poner fechas. No, 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 no. Se han cumplido 6000 años o se van a cumplir 6000 años. Ya les digo, de Adán a Abraham 2000, de Abraham a Jesús 2000, de Jesús para acá 2000. Hermano Abel decía 120 jubileos, cada uno celebrado cada 50 años, pues son 6000 años. Y el año 1000, el séptimo 1000, es el milenio, ¿no? Bueno, está claro. Pero ¿cuándo viene Cristo? No lo sabemos. Hermana Araceli, hermano Héctor, adelante. Y luego, hermano Sandy. Hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. Agregando algo referente a lo que estamos hablando de la venida de Cristo, ¿eh? Sí. Pongamos en cuenta que nuestro Padre Celestial hizo el huerto del Edén, ¿no? Sí. Y el huerto del Edén salían dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris, ¿no? Y Sí. en el cual se formaba la Mesopotamia. Y de ese río se veían cuatro ríos más, cuatro ríos más. Pero hablando de esto, tenemos las copas de la ira en el Apocalipsis 16:12, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, ¿qué indica con esto? Que el río Éufrates ya se comenzó a secar. Y según historiadores o según teólogos de Israel, hay 200 millones de soldados que van a posesionarse ahí. ¿Sí? Entonces, prácticamente, según Juan o el apóstol Juan, en la copa de ira dice que el sexto ángel derramó la copa sobre el río Éufrates y que el río Éufrates iba a ser secado. Y según los historiadores o los teólogos de hoy día, el río Éufrates se está secando, ya se ve la tierra árida, toda reventada, y porque ahí se va a posesionar 200 millones de soldados, según ellos. Ayer precisamente yo estaba viendo un soldado israelí que él estaba explicando el por qué este grupo de Hamas y Hezbollah y qué otra
grupos quieren posesionarse de Israel. Entonces, pero dice él que esa tierra nadie la va a conquistar porque es tierra prometida de Dios. ¿Sí? Bueno, hermano, la realidad es que las profecías que Dios le mostró a Juan se están cumpliendo. Máxime el río Éufrates, que tiene 1.800 kilómetros de largo, porque este río dice que abarca Turquía, Siria e Irak, los países que siempre están en contra de Israel, ¿no? Bueno, ¿qué indica con esto? Que esos 200 soldados, 200 millones de soldados son los que están preparados, imaginándonos, son los que están preparados para el gran Armagedón, ¿no? Puede ser, o puede ser que no, pero eso es Esa es su conversación. Muchas gracias, hermano. Gracias. Exactamente así es. Así es. Están preparados para el Armagedón, la gran batalla la ira del día de Dios Todopoderoso. Hermano Sandy, adelante. Hermana Araceli, no sé si tenía palabras. Sí, pastor, perdón. Perdone, y después va hermano Sandy. Adelante, hermana Araceli. En el libro de Apocalipsis encontramos esa exhortación que usted dijo, ¿verdad? Del capítulo 22, versículo 11. Porque dice, va, que si alguien está santificado es porque vivimos para nuestro Señor. Pero si alguien prefiere las cosas del mundo, es injusto y sea más injusto, ¿verdad? Entonces, yo encontré algo tan importante. Yo encontré algo tan importante en Primera de Reyes 18:21 que dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Está en Primera de Reyes 18:21. Entonces, esto viene completando la exhortación que nos hace Apocalipsis 22:11, ¿verdad? Porque es importante que todos nos identifiquemos y que creamos y que estemos conscientes que si seguimos a nuestro Señor, que nuestro pensamiento sea solamente Él. Solamente no dejemos de ir a la iglesia, de congregarnos, dice la palabra, ¿verdad? Porque si solo un día vamos y el resto, ¿qué hacemos? Entonces, no estamos definiéndonos qué es lo que queremos. Amén. ¿Verdad? Eso es todo, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias, hermana Araceli. Gracias, hermano Héctor. Vamos con hermano Sandy y ya vamos terminando. Adelante, hermano Sandy. Dios me lo bendiga, mi hermano. Copié una nota ahí interesante que me gustaría que las apuntaran si desean y que las estudiaran. Si ven algo que está mal o algo, por favor, las desechen y copien lo nada malo. Bueno, pero bueno, es una nota que quería darles nada más. ¿Sabías que la Biblia nos señala cuál es la generación que verá el arrebatamiento? Mateo 24, versículo 32. Por favor, vamos a la Biblia. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa a Israel. El 14 de mayo de 1948, sus hojas brotaron, volviendo a ser una nación. Ahí empezó la cuenta regresiva que espera el arrebatamiento y la segunda venida. Así contenido a Jesús hablando en el versículo 33 y 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará, ojo con esa palabra, subrayala por favor, que no pasará esta generación, versículo 34 estoy, esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere Jesús cuando dijo que esta generación no pasará? Jesús se estaba refiriendo a la generación que estaba brotando las hojas de la higuera,
es decir, a la generación presente, desde que Israel volvió a ser una nación. En pocas palabras, tú y yo somos esa generación, la generación de la higuera. Te estarás preguntando, ¿cuánto tiempo dura una generación según la Biblia? La respuesta la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. Génesis, capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Dios le estaba hablando a Abraham acerca de los 400 años que estuvo Israel en Egipto. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, una generación bíblica dura 100 años. Cabe destacar que el pueblo de Israel salió de Egipto exactamente a los 430 años. Es decir, después de pasar las 4 generaciones tal como Dios le había dicho a Abraham. Ahora, al 2024, Israel tiene 76 años de volverse a constituir como nación. Recordemos lo que Jesús dijo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, lo que está en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, por favor, apunte esos pasajes, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, acontezca. En otras palabras, mis hermanos, la cuenta regresiva está llegando a su fin. En cualquier momento suenan las trompetas. Los días de Noé y Lot están aquí. Ahora mi pregunta es, y no me conteste por favor, ¿estaremos preparados para ese día? Dios me los bendiga mucho, mi hermano. Gracias, hermano Sandy. Gracias, hermano Sandy. Permítanme darles mi punto de vista en relación a lo que ha dicho hermano Sandy, hermanos, ¿verdad? Y esto es lo lindo de este diplomado. Y que yo no trato de imponerles mi punto de vista, sino que es el punto de vista bíblico, ¿no? Ok, permítame dar el punto de vista. Mateo 24, si nos vamos al contexto. Mateo 24, 1 y 2, dice, se los leo, dice... Cuando Jesús salió del templo, escuchen esto, si quieren no lo busquen, solo escuchen acá. Dice, cuando Jesús salió del templo, fíjense, estaba en el templo de Jerusalén, y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense bien, hermanos, Jesús sale del templo, ya estando afuera en la calle, los discípulos se acercan y los discípulos le muestran a Jesús todos los edificios del templo. Oigan el contexto, versículo 2. Respondiendo, él dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué está hablando? Del edificio. ¿Ven todo esto? Les dice. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? ¿De qué está hablando Jesús? De ese templo que fue destruido en el año 70. De ese templo. Y luego dice, estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron y le dijeron, escuchen, le hacen varias preguntas, no solo una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que Jesús les había dicho. ¿Ven todo esto? ¿Ven este edificio? No quedará piedra sobre piedra. Los discípulos dijeron, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Y luego les dice, segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Ok. Con todo el cariño de hermano Sandy que le tengo, pero mi punto de vista es este. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso fue en el año 70, porque Jesús está respondiendo a la primera pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué cosas? Lo que Jesús dijo en el versículo 2. Miran esos edificios, no quedará piedra sobre piedra. Eso pasó cuando destruyeron el templo en el año 70. Lo que dice, de cierto digo que no pasará esta generación, se refería a la generación del año 70. Si nos vamos al concepto histórico de lo que Jesús está diciendo. Probablemente Jesús está hablando en profecía hacia el año 70 que iba a ser destruido el templo.
Probablemente está hablando de esa generación y dice, no, no va a pasar esta generación sin que eso acontezca. Se estaba refiriendo a la destrucción del templo en el año 70. Es mi punto de vista teológicamente que he estudiado toda mi vida prácticamente, ¿no? Así que, hermano Sandy, probablemente hay otro punto de vista, ¿no? Que es el que usted ha mencionado, un futurista que dice que es esta generación de la higuera, que es Israel. Pero si nos vamos al contexto literal del Mateo 24, si nos vamos a la literalidad del texto y a la exégesis de lo que Jesús está diciendo, entonces extraemos que Jesús está respondiendo lo que él mismo dijo en el versículo 2. ¿Miran esos edificios? Pues no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y dinos cuándo será esto, le dicen los discípulos. Pues no pasará esta generación, les dice Cristo, ¿no? Hermano Abel Guerra, adelante, perdónenme, hermanos. Eso es lo lindo de estudiar, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Hermano, yo tengo mi té de jengibre acá, pero si ustedes no tienen, pues hagan uno y sigamos. Hermano Abel, Gracias. adelante. Gracias. De lo que hermano Sandy dijo en relación a que la higuera representa a Israel, eso sí es, Eso sí es así es. cierto. Ajá. Y la higuera representa a Israel, y en el sentido de que ya Israel llegó a su tierra, y entonces eso significa que ya estamos empezando los últimos tiempos, eso sí. ¿Por qué razón? Porque en San Lucas capítulo 21, versículo 20 dice, está hablando, esto sí está hablando de los últimos tiempos. San Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Ujú. no dice rodeada del ejército romano, rodeada de ejércitos, porque el ejército romano rodeó a Jerusalén y derribó el templo en el año 70 de nuestra era. Pero esta de Apocalipsis, digo, San Lucas 21:20 se refiere a la guerra del Armagedón, la que hermano Héctor decía de que el río Éufrates se va a secar para que los reyes del oriente pasen con sus ejércitos, ¿verdad? Yo hice un número, dice Apocalipsis, 200 millones, ¿verdad? Por eso dice acá San Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, muchos ejércitos, no solo uno, muchos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿verdad? Y luego, pero el versículo 24, aquí está la clave, porque dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, pero todavía los gentiles, el tiempo de los gentiles no se ha terminado. El tiempo de los gentiles se va a terminar cuando el mismo Jesucristo venga y derrote a estos ejércitos que van a estar en Jerusalén en la guerra del Armagedón. Ahí termina el tiempo de los gentiles. Amén, hermano Abel. Ya no le escuchamos, pero yo se lo escucho mi ladrido de mi perro, pero ya, gracias, hermano Abel. Y por la hora le vamos a dar a hermana Rosalinda hasta la ciudad de Chicago, Illinois. ¿Qué horas son en Chicago, hermana? Ya es mañana, ¿verdad? Ya son No, las casi, hermano. 12:05, ¿no? Casi, hermano. El Señor les bendiga a todos y gracias por la oportunidad. Ya son las Adelante, 11 de hermana. la noche. Sí, hermano, yo solamente quería algo que mi papá me dejó a mí muy grabado y me recuerdo bien porque yo era una niña cuando mi mamá estaba evangelizando a una persona y esta persona ya era mayor y le Sí. dijo, ay, eso lo oigo desde que era un niño, que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene. Mire, ya estoy viejo, ya voy a morir y no ha venido. Y le volteé a ver a mi papi, porque pues mi papi siempre nos estaba hablando, ¿verdad? De la segunda venida del Señor. Y le volteé a ver a mi papi como quien dice, papi, si usted nos ha dicho que ya viene y él dice que no viene, ¿verdad? Entonces mi papi nos volteó a ver y nos dijo, no hijos, ustedes escudriñen la palabra, aun cuando yo predique, no me crean. Ustedes van a tomar sus notitas, no para gastar papel y lápiz, sino que ustedes van para escudriñar que lo que la palabra dice es verdad y para que ustedes empiecen a ver los tiempos del Señor. Y nos recalcó algo. Ustedes olvídense de que si viene o no viene, que mañana, que pasado, nadie sabe. Lo que es importante, vivan el día de hoy como que fuera su último día y planeen para más, porque no, la venida del Señor nadie la sabe. Pero de que Amén. viene porque está escrito. Y lo que Amén. está escrito se va a cumplir.
Tal vez yo no lo voy a ver, tal vez ustedes no lo van a ver, pero la generación de ustedes sí. Así que mis hijos, dijo, no oigan lo que dicen los demás, sino que vayan a las escrituras, escudriñen las escrituras y que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero vivan Amén. el día de hoy como que fuera su último día y planeen. Y eso, hermano, yo lo tengo en mi corazón. Y me encantan estas clases de escatología, me gustan muchísimo, porque vamos viendo los tiempos cómo se van desarrollando. Y que pues cuando mi papi hace muchos años, ¿verdad? Él nos dijo esto, todavía no se habían cumplido varias profecías, como ahora ya se han cumplido, ¿verdad? Lo que es escrito en la Biblia. Eso era nada más que, pues, que mejor sigamos al Señor. Sí, continuemos, ¿verdad? Amén. Continuemos, porque de que viene, viene. De que viene, viene. Gloria a Dios. Gracias, hermana Rosalinda, hasta la ciudad de Chicago. Que pase una buena madrugada. Muchas gracias, hermana. Hermanos, miren, por cuestión de tiempo, tenemos que terminar por cuestión de tiempo y ya solo nos queda una clase. La clase final este es el final de Apocalipsis. ¿De qué va a tratar esa clase? Para que vayamos pensando, va a tratar de nuevo de que Apocalipsis al final dice que permanezcamos firmes y fieles al Señor, porque el Señor viene. O sea, va a tratar de vivir en santidad. De eso va a tratar la clase, de vivir en santidad, fieles, esperando la venida de Cristo, como dijo hermana Rosalinda, cuando sea, cuando Él quiera venir, el tiempo estipulado, así será. Hermanos, perdónenme, yo no tengo la palabra final en ninguna de las cuestiones que hablamos, ¿verdad? Así que si alguna vez yo refuto algo, como en este caso de la higuera, aprended la parábola, no es porque yo tenga la palabra final, sino para dar otro punto de vista, ¿verdad? Hermano Sandy dio un punto de vista hacia el futuro, yo di un punto de vista hacia la historia, basado en el texto y en el contexto de lo que los discípulos están platicando con Jesucristo, ¿verdad? O sea, simplemente, pero no es que yo tenga la razón, no vayan a creer eso, de hecho, no, así es. Así que, hermanos, por alguna extraña razón, me dice hermana Suseli de Ortega, pastor, fíjate que hay 133 nombres para el diploma y a las clases solo se conectan 112. Saber de dónde salieron los otros, hermanos. Pero tal vez son todos los que están inscritos que nunca se conectaron, pero van a querer su diploma. Así que igual, hermanos, les recuerdo, el otro martes es la última clase. Y luego ya nos graduamos el 20 de octubre, si Dios nos da vida y salud. Hermanos, les puedo pedir, por favor, oremos en esta ocasión por nosotros, por las familias de la iglesia, pero también tengo en mi corazón la carga, tengo muchísimos amigos pastores, amigos no pastores, iglesias que me han invitado, donde he compartido, etcétera, todo en el estado de Florida, Estados Unidos, y está a punto de ser embestido. El jueves ingresa un huracán de categoría 5 desde Tampa, atravesando todo el mapa de Florida hasta salir por Orlando, ¿no? Hacia el mar de nuevo. Entonces, oremos por ellos, hermanos. Es un huracán grosero el que les espera. Oremos, hermanos, para que Dios los libre a ellos y que también nos ayude a nosotros. Padre bendito, gracias por esta clase penúltima de este curso tan lindo. Perdónanos, Señor, perdónanos si no tenemos el conocimiento adecuado para estar atreviéndonos a hablar de estos temas. Perdónanos, por favor. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón te pido perdón, porque tal vez no conocemos la Biblia a profundidad y nos atrevemos a hablar estos temas. Perdónanos si nos hemos equivocado, no queremos hacerlo, no queremos herir tu corazón, solo queremos seguir tus pasos. Gracias, Señor, por iluminarnos por medio de tu Espíritu Santo. Y como decía hermana Rosalinda, en el momento que tú quieras venir, ven por tu pueblo, Señor. Como dice la clase final que estudiaremos, ven, Señor Jesús. Eso dice el final de Apocalipsis. El Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Y el que oye diga, ven. Ven, Señor Jesús, cuando quieras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por perdonarnos. Gracias por tu gracia derramada hacia nosotros. Oramos por nuestros queridos hermanos de Florida. Están a punto de recibir un huracán categoría 5, impresionante huracán. No se había visto desde el 2022, cuando Ian volteó todo ahí en la Florida. Yo te pido que ayudes a mis hermanos en Cristo a mantener la fe,
Ayúdale, Señor, tanto amigo, tanto hermano en Cristo que tenemos en Florida. Bendícelos, ayúdalos, líbralos, Señor, de todo embate de la naturaleza. Guarda sus vidas, guarda sus pertenencias, sus casitas, todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros acá, Señor, para congregarnos el domingo, si es tu voluntad, en la Iglesia Bíblica de Guatemala, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los quiero mucho desde el fondo de mi corazón. Un abrazo. Bye, bye. Feliz noches, hermanos. Adiós. Adiós, adiós. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche. Cada uno por nombre. Dios les bendiga. Adiós, feliz noche. Saludos. Feliz noche. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.